Listo. Pero en todo caso me gusta preparar primero la piel. Luego a los hermanos poner atención. Platicaremos esta noche sobre imaginación y fantasía, sobre memoria positiva y memoria mecánica. Excelente. Obviamente, conviene hacer una plena diferenciación entre lo que es imaginación dirigida voluntariamente y lo que es la imaginación mecánica. Incuestionablemente, la imaginación dirigida es la imaginación consciente. Para el sabio, imaginar es ver. La imaginación consciente es el translúcido. En ella se refleja el firmamento, los misterios de la vida y de la muerte, el ser, lo real. La imaginación mecánica es diferente. Está formada con los desechos de la memoria. Es la fantasía. Conviene investigarla profundamente. Obviamente, las gentes con su fantasía o imaginación mecánica no se ven a sí mismas tal cual son, sino de acuerdo con su forma de fantasía. Existen varias formas de la misma. Incuestionablemente, una de ellas consiste precisamente en eso, de no verse uno a sí mismo tal cual es. Pocos son los que tienen el valor de verse a sí mismos en su crudo realismo. Estoy absolutamente seguro de que los aquí presentes nunca se han visto a sí mismos tal cual son. Su imaginación mecánica les hace confundir gato por liebre. Con su imaginación mecánica o fantasía. Se ven con una forma que no coincide con la realidad. Si yo en verdad le dijera a cada uno de ustedes, los aquí presentes, cómo es ciertamente, cuál es su característica psicológica específica, estoy absolutamente seguro de que se sentirían heridos.
Claro que ustedes sobre sí mismos tienen un concepto equivocado. Nunca se han visto a sí mismos. Su forma de fantasía les hace verse como no son. Hablando en forma alegórica, simpática, trataré únicamente de hacer una exploración psicológica, a grosso modo, sin citar nombres ni apellidos, y usando simbólicos nombres, así que cada uno de los aquí presentes entienda y escuche. ¿Qué diríamos, por ejemplo, de Cicerón, que era el gran orador, lapidario, en sus cartilinarios? Inteligente, ¿quién lo negaría? Grandilocuente, como ninguno. Lapidario, terrible. Estamos seguros de que todo en él es benevolencia. Reflexionemos. Si dijéramos la gravedad de sus faltas, se sentiría herido. Si lo señaláramos, protestaría violentamente. Nunca asesinó a Popea. Esa labor se la dejamos a Nerón. Pero sí, con un cuchillito de palo hizo sangrar el corazón de su Popea. Mas él, en modo alguno, se sentiría naturalmente aludido. Magnánimo se ha sentido siempre, bondador. Y esa es su característica fantástica: verse equivocadamente a través del prisma de una benevolencia extraordinaria. Eso es obvio. ¿Y qué diríamos nosotros? Por ejemplo, de que aquel que anhelando la luz del espíritu fallara en su acto. ¿No dicen que Ícaro se elevó hasta los cielos con alas de cera? Se le derritieron. Entonces fue precipitado al abismo. Sin embargo, no piensa él de sí mismo así. Supone que es fiel en la ciencia. Está seguro de que marcha por el camino recto, que es noble, cual ninguno. Continuando así por este camino, ¿qué le quedaría, pues, a Ícaro? Después de precipitarse al averno. ¿No dicen que el Gamímedes subió hasta el Olimpo a beber vino? Pero Gamímedes también puede ser arrojado al fondo del precipicio.
círculo, llamémoslo ahora Justiniano, como simbólico. ¿Cuántas veces se ha justificado a sí mismo? Está convencido de que marcha muy bien. A ver, en los últimos tiempos ha mejorado algo. Pues acaso no ha protestado en determinados momentos. ¿Acaso no ha protestado ante la hora del sacrificio? ¿Sí? Invicto se queda. Según está, que nunca ha protestado. Y de que siempre todo lo ha hecho en favor de la gran causa. Sin fallar, jamás. En nombre de la verdad, y aunque aquí parezca a ustedes un poquito difícil, son raros los que a sí mismos se han visto tal cual son. Aristóteles, una y otra vez, en su filosofía, convencido de que su sapiencia es formidable. Cruel jamás se ha sentido. Consorte magnífico, cual ninguno. Ha hecho sufrir, pero él sigue convencido de que jamás ha procedido mal. Está seguro de ser magnífico, benevolente, serio. En nombre de la verdad, podría decirles a ustedes también, que solo hay una persona que se ha visto a sí misma tal cual. Nada más que una de entre todos los hombres. Una. Los demás todos tienen sobre sí mismos una imagen fantástica. Su forma de imaginación mecánica hace verse tal, verse no como son, sino como aparenten. Si pues ustedes, hermanos, los invito a la reflexión. Piensen ustedes si alguna vez, en verdad, se han visto tal cual son. Los historiadores, por ejemplo, ¿qué es lo que han escrito? Fantasía. Y nada más. ¿Qué dicen de Nerón? Que era un homosexual. Y que se llegó a casar con otro homosexual. ¿De dónde sacaron eso los historiadores? ¿Les consta acaso? En nombre de la verdad les he de decir que yo estuve reencarnado en la época de Nerón. Y que de homosexual no tenía nada. Muchas veces lo vi salir por las puertas de la vieja Roma, sentado en su litera sobre los hombros de sus esclavos. Hombre de amplia frente y robusto cuerpo, hercúleo. No así afirman los historiadores.
Ellos enfatizan la idea de un jorobetas horrible, abominable. En vez de vérsele rodeado como muchos creen, de gente homosexuales. Al contrario, le conocí siempre rodeado de sus mujeres. Yo viví en las épocas de Nerón y doy testimonio de ello. Los historiadores han falseado la realidad con respecto a ello. ¿No acusan acaso a María Antonieta de prostituta, adúltera y no sé qué más? Nadie ignora que se le hizo un gran escándalo con el collar de la reina, joya que ella había regalado pues a ayudar a otros. Pero de eso, que ella le haya sido infiel a Luis XVI, hay una gran distancia. La sometimos a prueba en los mundos superiores y resultó terriblemente casta, con derecho a usar la túnica blanca. Yo la vi pasar en París, rumbo a Alcaraz, heroica, con su frente muy alta, que nada debía, nada tenía que temer. Y entregó su vida por Francia. Nunca se le ha sabido apreciar en lo que realmente vale. Todo lo que se ha escrito en la historia está deformado, no vale la pena estudiar la historia. Apenas si son las fechas lo único útil que hay allí. Y eso no sirve. Qué absurdo sería que nosotros aceptáramos la fecha aquella del año 1325 o algo así, como principio de la fundación del imperio de Anáhuac, para que al año 1500 y tanto tal imperio desaparezca bajo la bota de Hernán Cortés y sus secuaces. ¿Creen ustedes que en 2 siglos se hubiera levantado una poderosa civilización como la de la gran Tenochtitlan? Si para levantar una sola pirámide se fueron generaciones enteras. ¿Creen ustedes que una poderosa civilización esta se va a levantar en 2 siglos? También los historiadores adulteran las fechas, falsifican. Por eso en materia de historia hay que andar con mucho cuidado. Distíngase entre memoria mecánica y la memoria del trabajo esotérico nuestro. La memoria mecánica lo lleva a uno a conclusiones erróneas. ¿Están seguros ustedes de recordar realmente su vida tal cual fue? No les estoy preguntando por sus vidas pasadas, sino por la presente. Imposible. Hay cosas que aparecen desfiguradas en la memoria mecánica. Si uno de pequeño, aunque haya nacido en la clase media, ha vivido por lo menos en casa limpia, aseada, ha gozado de pan, de abrigo, de refugio. Ha visto unas cuantas monedas. Puede suceder
y a la vuelta del tiempo y de los años, guarde en su memoria mecánica algo deformado, que de niños unos cuantos billetes nos parecen millones. Unas pequeñas bardas alrededor del patio o de las recámaras pueden parecer colosales, debido a que nuestro cuerpo está chico. Y pues no sería extraño que ya grandes dijeran, de chiquitos, de niños, viví en tal parte. Casa está magníficamente arreglada, con grandes paredes, techos arreglados, qué camas, qué mesa tan preciosa, cuánto dinero. Es un recuerdo mecánico, infantil y absurdo. Y pues que la única memoria real es la del trabajo. Si por medio del ejercicio retrospectivo nos proponemos recordar la infancia, veríamos esa casa de muchachitos de la clase media no era el palacio que antes pensábamos que fuera, sino la humilde morada pues, de un padre trabajador y sincero. Esas fabulosas sumas que nos rodeaban eran apenas los pocos dineros para pagar la renta de la casa, comprar el viaje. La memoria mecánica es más o menos falsa. Y si no tengamos nosotros el caso de los famosos tests psicológicos, si un grupo de ustedes hacen excursión a Yucatán y ven exactamente los mismos monumentos y las piedras, al regresar aquí, cada uno de ustedes dará una versión diferente. ¿Qué prueba eso? Que la memoria mecánica es infiel, no sirve. A ustedes les consta muchas veces lo mismo. Han contado algún relato. Se lo han dicho a tal o cual amigo. Es que a su vez lo ha contado a otro, pero al contarlo ya le añadió más o le quitó un poquito. Ya no es el mismo relato, ya está desfigurado. Y ese otro a su vez se lo cuenta a otro. Y entonces el relato se sigue desfigurando más. Que a la larga ni ustedes mismos conocen el relato. Ha quedado tan desfigurado que en nada se parece a lo que ustedes relataron. Así es la memoria mecánica. No sirve. Y es que en la memoria mecánica existe la fantasía. Memoria y mecánica y fantasía están muy asociadas. ¿Cómo controlar pues la fantasía? No hay sino un modo de controlarla. Mediante la memoria del trabajo. Si la memoria mecánica, por ejemplo, nos hace ver nuestra vida como no fue y como no ha sido, por medio del trabajo, vamos descuartizando nuestra propia vida. Y llegamos a descubrirla tal cual es. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la memoria que guardamos después del trabajo realizado nos permite controlar la fantasía, eliminarla. Y eliminarla radicalmente.
conveniente eliminar, pues, esa imaginación mecánica, porque en modo alguno nos permite el progreso social. Vean, si no ustedes, a la dama se arreglan el espejo, que se pinta sus grandes ojeras, que se afila las cejas, que se ponen unas enormes pestañas artificiales, que los labios los tiñe con un color rojo. ¿Cierto? Vean la vestida de un tío Morel, cómo se miran en el espejo, enamorada de sí misma, está convencida de que es feliz. Si le dijéramos que es espantosamente fea, se sentiría herida en su vanidad y mortalmente. Ella tiene una fantasía terrible. Su forma de fantasía le hace ver como no es. Hace verse con una extraordinaria belleza. Entonces, cada cual tiene sobre sí mismo un concepto equivocado, totalmente equivocado. Eso es terrible. Uno se puede sentir genial, capaz de dominar el mundo, un chispeante de intelectualidad. Está convencido. Así sería en su crudo de la vida. Si descubriera que tiene su personalidad no es propia, sino ajena. Que las ideas que tiene no son propias, sino porque las leyó en tal o cual libro. Que está lleno de terribles lacras morales. Los pocos son los que tienen el valor de desnudarse ante sí mismos, para verse tal cual. Cada cual proyectaba alguna forma de su fantasía sobre sí mismo. Y de esa forma como la realidad nunca se ha visto jamás a sí mismo. Y eso es terrible, espantoso. Siguiendo aquí estas disposiciones, pensando en voz alta para compartir con ustedes, diremos que en tanto no vaya uno disolviendo esas formas de la fantasía, permanecerá muy lejos del ser. Pero conforme uno elimine más y más todas las formas de la fantasía, el ser se irá manifestando cada vez más y más en sí mismo. Cuando uno ahonda en lo que es la vida profundamente, descubre que francamente no ha visto el mundo como es verdaderamente. No ha visto a través de las formas de su fantasía. Nada más. Imaginación mecánica. Cuán grave. Sueños de la fantasía.
Pues algunas veces en los sueños permanece callado. Otras veces los platica. Y otras veces quiere llevarlos a la práctica. Obviamente, en el tercer caso, la cuestión es grave. Cuando un soñador quiere convertir sus sueños en realidad, comete locuras espantosas, porque sucede que sus sueños no coinciden con la mecánica de la vida. Y entonces resulta siendo locura. El soñador silencioso gasta mucha energía vital, pero no es tan peligroso. El que platica sus sueños fantásticos, puede contagiar a otras psiquis, a otras personas. Pero el tercero, el que quiere convertir sus sueños en hechos prácticos de la vida, eso sí está bien rematado de la vida. Está loco. Es obvio. Continuando pues con estas discusiones, vemos claramente nosotros que la imaginación mecánica o fantasía nos mantiene pues muy lejos de la realidad del ser. Y eso es verdaderamente lamentable. Las gentes ambulan por las calles soñando, van en sus fantasías. Trabajan soñando sus fantasías. Se casan soñando. Viven una vida soñando. Y mueren soñando. En el mundo de lo irreal, de la fantasía. Nunca se vieron así mismos. Jamás. Siempre vieron una forma de su fantasía. Quitarle esa forma de la fantasía a alguien resulta cruel, espantosamente cruel. Terriblemente cruel. Hay varias formas de la fantasía, naturalmente. Así pues que cada uno de los aquí presentes tiene lo que podríamos decir un yo fantasía. Una persona de fantasía que no coincide con la realidad. La persona fantasía de ustedes ha existido desde un principio. Existe ahora y existirá mañana. Y ustedes están convencidos de que esa persona de su fantasía es la realidad. Y resulta que no es. He ahí lo grave. Repito, ¿cómo controlar a la fantasía? No hay sino una sola forma de controlar. La memoria, el trabajo. Somos sinceros consigo mismos. Trabajamos por eliminar de sí mismos los elementos indeseables que tenemos. Y a medida que los vamos eliminando, vamos descubriendo un orden en el trabajo. Pero ¿quién viene a establecer ese orden en el trabajo esotérico? El ser.
Él establece ese orden. Y esa memoria de trabajo nos permite eliminar de nosotros la fantasía. Para poder uno romper, dijéramos, el yo fantasía que posee, su persona fantasía. Ustedes están aquí escuchándome y yo estoy aquí hablándoles. Y estoy seguro de que, por ejemplo, nuestro hermano Arce está convencido de lo que él es. Él dice, soy Arce. Soy hombre de negocio. Mi modo de ser es este y este y este. ¿Quién podría decirle a Arce que no es Arce? ¿Quién podría decirle que no es un hombre de negocio? ¿Quién se atrevería a decírselo? ¿Y acaso él lo creería? ¿Podría acaso aceptar a alguien la idea de que él no es el hombre de negocios, de que él no es Arce, de que él no es lo que él cree que es? Estoy seguro que ni el mismo Arce se los aceptaría a ustedes. ¿Tú qué dirías? Pero ¿qué tal si uno de los aquí presentes rompe a ese yo fantástico que tú crees que es? ¿Estás seguro que es? Lo destroza y dice, ese no eres tú. Puede ser que tú ahí me digas, bueno, usted dice maestro, estoy de acuerdo. Pero quién sabe si ya aparte con el frente a frente con el interlocutor piensas distinto. Lo más seguro es que le contestarías a fulano o a la fulana. Bueno, es concepto tuyo. Yo soy Arce y soy como soy. Es obvio, como siempre te has conocido, ¿verdad? Pero bueno, yo te digo que te has conocido siempre. Ese que tú crees que no existe, esa es una fantasía. Cuesta trabajo eso. Aceptar eso que te estoy diciendo se vuelve espantosamente difícil. Pero más tarde, cuando tú te explores a ti mismo psicológicamente, te darás cuenta que sobre ti mismo tendrás un concepto equivocado. Y así sucede que cada uno de los aquí presentes nunca se ha visto así. Siempre ha visto una forma de fantasía en sí. Es decir, tiene cada uno de los aquí presentes un yo fantasía, una persona fantasía, que no es la realidad. Ahora, hay momentos terribles. Eso sí se los digo a ustedes. Muy raros. Demasiado raros. En que uno logra por un instante ver su propia ridiculez. Es cuestión de segundos. Momentos que logra percibir su yo fantasía. Su persona fantasía. Cuando eso sucede, se siente un dolor moral muy profundo. Pero luego vienen los jueguitos de la mente, en la manera de enderezar el puerto, y al fin se autoconsuela de 50.000 maneras y olvida la cuestión y el mundo sigue andando. Como si. Son raros despertares. Muy raros. Pero todos, alguna vez los hemos tenido. Todos. Vale la pena que nosotros, pues, seamos sinceros consigo mismos. Se trata sencillamente de autoconocer. Si de verdad queremos nosotros hacer manifiesto al ser, y llevamos mucho.
Si es que de verdad nosotros aspiramos algún día a que de la realidad y nada más que la realidad de nosotros sin ningún átomo de fantasía, necesitamos ser sinceros y tener el valor de desgarrarnos, de romper este yo fantasía, esta persona fantasía que no existe, que los demás saben que no existe, pero que uno cree que sí existe. Claro, se necesita usar el bisturí de la autocrítica. De lo contrario, no sería posible. La autocrítica de fondo, no de superstición. Si procedemos así, lograremos romper el yo fantasía. Lograremos destrozarlo, reducirlo a cenizas, volver a cosas. Objetivo, descubrir al ser. Pero el yo fantasía eclipsa al ser. Lo mantiene uno tan fascinado en sí mismo, en lo que no es real, que no le deja a uno descubrir al ser que hay en uno mismo, en sus profundidades. No olviden ustedes, mis queridos hermanos, que el reino de los cielos está dentro de nosotros mismos y que tiene distintos niveles. También el reino de la tierra está aquí, nosotros. Y el nivel más elevado del hombre de la tierra es más chiquito, no alcanza siquiera, no le da ni a los pies, al más pequeño de aquellos que viven en el reino de los cielos. ¿Cómo poder salir del nivel, de los distintos niveles de la tierra? Para entrar siquiera en el nivel inferior del reino de los cielos, en la primera escala del reino de los cielos, que dentro de nosotros está y no fuera de nosotros. Dar ese paso, el reino de la tierra al de los cielos. El de la tierra tiene distintos niveles, los más grotescos, los más elevados, muchos más elevados, los más refinados. Pero el más refinado de los niveles de la tierra no es el reino de los cielos. Para pasar de la más elevada escala del reino de la tierra, o de los reinos de la tierra, al escalón más inferior del reino de los cielos, necesita un cambio, una transformación. Se necesita renacer del agua y del espíritu. Se necesita desdoblarse en dos. La personalidad terrena y el hombre psicológico, el hombre interior. ¿Cómo podría producirse ese desdoblamiento en dos, esa división en dos? Un hombre interior, terrenal, colocado en el nivel común y corriente, y otro en una octava superior dentro de sí mismo. ¿Cómo podría producirse en verdad la separación en nosotros de esos dos tipos de hombre? El inferior y el superior. ¿De qué manera? ¿Creen ustedes que sería posible esto? Si continuáramos nosotros fascinados con esta personalidad fantástica que creemos es la verdad y no lo es. Mientras uno esté convencido de que la forma de cómo se está viendo es la verdadera, no será posible el desdoblamiento psicológico. No será posible que el hombre interior se separe del exterior. No será posible, pues, penetrar en el primer escalón del reino. Obviamente la fantasía es la que tiene la humanidad sumida
en el estado de inconsciencia en que se encuentra. Mientras exista la fantasía, la conciencia continuará dormida. Hay que destruir la fantasía. En vez de la fantasía debemos nosotros tener la imaginación consciente, la imaginación dirigida. La fantasía es imaginación mecánica. Y en vez de la memoria mecánica, debemos tener nosotros la memoria del trabajo esotérico. La memoria consciente. Aquel que, por ejemplo, practique el ejercicio retrospectivo para revisar su vida, acaba con la memoria mecánica y establece dentro de sí mismo la memoria consciente, la memoria del trabajo. Aquel que mediante el ejercicio retrospectivo puede recordar sus vidas anteriores, acaba con la fantasía. Entonces adquiere la memoria del trabajo. Así pues que la memoria del trabajo y la imaginación consciente nos permitirán llegar muy lejos en el camino del autodescubrimiento. Hasta aquí mis palabras. Si alguno de ustedes tiene algo que preguntar, puede hacerlo con la más entera libertad. Sí, Maestro, ¿cuáles podrían ser los mejores ejercicios para desarrollar bien la imaginación? Como quiera que la imaginación consciente es la imaginación dirigida, indubitablemente, pues hay que aprender a dirigir la imaginación. Por ejemplo, nosotros relajamos nuestro cuerpo y luego enfocamos la imaginación sobre algo que tenga vida. Dijéramos sobre el proceso del nacer y del morir de todas las cosas. Desarrollaremos la imaginación consciente. Imaginemos la semilla de un rosal germinando. ¿Cómo va luego creciendo el tallo? ¿Cómo se va enredando? ¿Cómo va echando espinos y ramas y hojas, flores? Pensemos luego en el proceso a la inversa, en el proceso involutivo, cómo se van marchitando los pétalos de las rosas, cómo las hojas van cayendo, y al fin el rosal queda convertido en un montón de leña. Es un ejercicio maravilloso. Con él se logra el desarrollo de la imaginación de forma positiva. Con él se logra la imaginación consciente, que es la que va. ¿Cómo eliminar la fantasía de nosotros? O sea, la imaginación mecánica, sencillamente disolviendo, primero que todo, al yo fantasía. Claro, tenemos que empezar por vernos como somos, y no como aparentemente somos, o como creemos que somos. Es difícil verse uno así como es. Y uno normalmente se ve como no es, se ve como es, como cree uno que es, de acuerdo con su fantasía. Por ahí tiene uno que empezar para romper la fantasía. Cuando uno se ha visto de verdad como es, en su más crudo realismo, por lo común sufre una terrible decepción de sí mismo. Una espantosa decepción. Pero, pues, le queda el consuelo de la sapiencia. Si uno acaba con la memoria mecánica, establece la memoria del trabajo, se elimina la fantasía. Pero en la memoria mecánica hay fantasía. Ya dije el caso de los historiadores. ¿De qué sirve estudiar grandes obras de esta historia? Son pura fantasía. ¿Estuvieron acaso presentes los historiadores? La Revolución Francesa. ¿Conocieron a Carlos V de España? ¿Qué?
Conocieron a Felipe el Hermoso. ¿Qué es lo que ellos escriben? Versiones desfiguradas por el tiempo, productos de la fantasía. Si nosotros, en vez de la imagen, digo, de la memoria mecánica, que es pura fantasía, establecemos la memoria de trabajo en nosotros, trabajamos donde sí, disolviendo los elementos indeseables que tenemos, obviamente va adquiriendo la memoria consciente, la memoria del trabajo. Esta memoria consciente o memoria del trabajo es maravillosa, que aplicada a la historia universal nos permitiría descubrir de verdad, estudiar, dijéramos, en los registros acásicos, la cruda realidad de la Revolución Francesa, o de María Antonieta, o de qué, o de cualquier página de la historia en general. Así pues, la memoria consciente, aplicada sobre sí mismo, nos lleva muy lejos. Y aplicada sobre el universo, nos permite estudiar los archivos de los registros acásicos de la naturaleza. Sí, mientras a medida que uno va eliminando todo lo que haya de fantasía, la imaginación consciente se irá siendo cada vez más y más activa. Y la imaginación mecánica o fantasía irá desapareciendo hasta que no quede nada. ¿Alguna otra pregunta, hermano? Bueno, pues no hay más preguntas.